Amados hermanos, muy buenas tardes. Los queremos saludar en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo, deseando que la paz del Rey, del que vive por los siglos de los siglos, sea en cada uno de ustedes, en cada uno de sus hogares. Amados, hoy me encuentro en compañía de mi linda esposita para llevarles una palabra de bendición. Amada esposa, muy buena tarde. Buenas tardes, esposo. Dios los bendiga, hermanos. Es un placer para nosotros podernos ver nuevamente, deseando que se encuentren bien, que en estos momentos que estamos pasando el Señor esté dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pidámosle al Señor que en esta tarde el Señor sea ministrando a través de nosotros, que sea su Santo Espíritu y no palabra de nosotros, sino que sea el Espíritu Santo el que esté hablando a nuestros corazones. Así es, esposita, como lo dijiste, que sea el Espíritu Santo de Dios el que ministre a través de nosotros en esta tarde, porque nosotros simplemente somos instrumentos en la mano de Dios. Queremos ser esos vasos útiles para poder llevar una palabra de aliento, una palabra de salvación. Entonces, hoy queremos, mis amados, continuar con el estudio de guerra espiritual y vamos a ver hoy: la victoria es completa con conocimiento. Con conocimiento, como dice aquí en la cartilla, que ustedes también tienen la cartilla. El que no la tenga, bien pueda, nos informa y nosotros le sacamos fotocopia. Y antes de ir al estudio de esta tarde, yo quiero que cerremos nuestros párpados allá donde están y le demos gracias al Señor y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento y que a cada uno de nosotros nos dé el discernimiento de su palabra, porque necesitamos aprender todos los días, y más en este tiempo en que estamos, donde el enemigo aprovecha cada ocasión, cada pensamiento. El enemigo muchas veces se aprovecha de ello. Mis amados, cerremos pues allí nuestros párpados y orémosle al Señor. Padre de la gloria, en esta tarde, Señor, me presento junto con mi esposa, Señor amado, para darte gracias primeramente, Señor, porque es un privilegio el poder, Señor, llevar tu palabra, Señor. Como decía mi esposa, que no sean palabras de hombres, Señor, que no sean esas palabras terrenales ni humanas, Señor, sino palabras que vengan del Padre de las luces. Amado Rey, en tus manos colocamos este estudio de guerra espiritual y en tu presencia, Señor, colocamos a cada uno de los hermanos que están en este momento escuchando tu palabra. En el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, bajo la unción del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, amado Rey. Muchas gracias, amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, entonces en esta tarde queremos llevarlos, como les decía al inicio, llevarlos a un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Allí en la cartilla que ustedes tienen, yo quiero que ustedes me acompañen, donde dice: la victoria es completa con conocimiento, mis amados. Quiero que leamos una partecito. Dice: nunca debemos ignorar la importancia de la guerra espiritual, la autoridad que como a iglesia nos fue dada para reprender toda obra de las tinieblas. Vamos a ver que el Señor nos ha dado la autoridad. Hay algo que Dios me ministraba por allá, eso de las 4 de la mañana, estando en mi lecho, en mi cama. Resulta de que uno muchas veces cree que solamente con el ayunar vamos a poder echar fuera los demonios o echar fuera todo lo que no sea de Dios. Pero resulta, mis amados, que si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, en vano ayunamos. El ayuno es un complemento para el cristiano, para estar más fortalecido en el Señor. Pero miraba y me decía el Señor, muchas veces los apóstoles no ayunaron, aún los 70 cuando los envió el Señor y les dio esa autoridad. Y la vamos a leer enseguida, donde Dios le dio la autoridad a 70 y a los 12 discípulos que andaban con Jesús.
Cuando ellos andaron con Jesús, dice la palabra que andaron 3 años y aprendieron mucho de Jesús. Y Él les dio ¿qué? La autoridad, la potestad, les enseñó. Entonces, como dice que con el conocimiento. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento. Dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Sí se dan cuenta, mis amados, que nunca debemos ignorar la importancia de la guerra espiritual, la autoridad que como iglesia nos fue dada para reprender toda obra de las tinieblas. Y mire que ahí en Lucas 10:19 el Señor nos lo dice. Nos dice que nos dio toda la autoridad para hollar serpientes, escorpiones, echar fuera todo demonio, y no nos hará daño. No nos hará daño porque el Señor lo dijo. Pero como dice acá en la cartilla, pero tampoco olvidar que la guerra espiritual y el conocimiento van de la mano. Amados hermanos, la guerra espiritual, se lo repito, y el conocimiento van de la mano. O sea que dice la palabra que no podemos hacer una cosa y dejar la otra. El Señor dice que tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Veamos qué dice Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Mire, mis amados, no quiere decir que el ayuno no sea importante, sí, mis amados, pero mire lo que dice aquí en este pasaje: y estas señales seguirán a todos los que creen. Aquí lo que necesitamos es ¿qué? Fe, porque recordemos que hay un pasaje bíblico donde los discípulos fueron a echar unos demonios y no fueron capaces, y tuvieron que traerle ese que estaba endemoniado a Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Reprendió ese demonio y salió del muchacho. Y le preguntaron los discípulos: Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos hacerlos? ¿Y qué le respondió el Señor? Por vuestra poca fe. Entonces, por eso dice el Señor: estas señales seguirán a los que creen. Y para creer hay que tener fe, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Entonces le dicen: ¿cómo así? Dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús, les hablaba del género ¿de qué? De la incredulidad. Ese género tiene que salir de nosotros y tenemos que estar seguros de lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque no podemos enfrentar algo que no conocemos. Por eso el Señor dice que la guerra espiritual y el conocimiento van de la mano. No puede hacer una y abandonar la otra. De seguro todo terminará mal. De seguro, mi amado, que si usted deja una de esas dos cosas, va a terminar mal. ¿Por qué va a terminar mal? Porque no tiene el conocimiento. Y vamos a ver un ejemplo bien palpable en la palabra de Dios, y lo vamos a ver en los Hechos, en el capítulo 19, versículo 13 al 17. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de esa casa desnudos y heridos. Tremendo. Los hijos de tal Esceva, a mí este pasaje me da mucha risa. ¿Por qué? Porque mire, ellos habían escuchado solamente de Jesucristo, pero no tenían un conocimiento de Él. Y dijo: invocamos
aquel que invoca Pablo. Pero no lo conocían, no conocían a Jesús. O sea, para usted poder hacer una guerra, usted tiene que tener un conocimiento. Entonces, por eso dice que esos demonios saltaron sobre ellos y los mandaron desnudos y heridos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, mis amados, porque esto es muy delicado. La guerra espiritual es muy delicada, pero si se hace con conocimiento, como dice, vamos a poder salir adelante y va a salir todo bien, porque mire que si no hay eso, dice, de seguro todo terminará mal. Y así terminaron ellos, los hijos del tal Escevas. Terminaron mal, desnudos y aporreados, y eso no lo podemos hacer nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis amados? Tener un pleno conocimiento de lo que vamos a hacer y contra qué nos vamos a enfrentar. Y ir en el nombre de Cristo Jesús, siempre en el nombre de Él. También me traía el pasaje del Señor cuando aquí ocurrió todo lo contrario de Pedro. Que Pedro, cuando venía del mar, se encontró con Jesús y Jesús le dijo, boga mar adentro. Y él le dijo, Señor, pero si es que toda la noche hemos estado pescando y no hemos podido pescar nada. Y dijo, boga, camine. Y se fue con Jesús. ¿Qué quiere decir? El acompañamiento de Jesucristo es primordial donde usted vaya, mi amado hermano. Es primordial, porque si usted va en su nombre, le va a pasar lo que le pasó a los hijos de Escevas. De ese tal Escevas. Va a salir aporreado y desnudo. ¿Cierto, mi amada? Perdón, amor. Sí. Dice que estos hijos del tal Escevas eran hombres impíos, ¿cierto? Entonces también tenemos que ver que la santidad es muy importante. Porque pues si yo voy a reprender un demonio y un ejemplo, uno está mal espiritualmente y entonces uno va a decir un ejemplo que un espíritu, por ejemplo, de adulterio, de fornicación, sí, de ira, bueno, de esas cosas, y la persona tiene eso, la persona es así, entonces ¿con qué autoridad? No la tiene. No hay ninguna autoridad. Si uno va a reprender, uno para poder tener la autoridad y reprender ese demonio, tiene que estar verdaderamente también en santidad. Aunque la palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno y que uno sea como sea, el pecado va delante de nosotros y que nosotros por una u otra razón fallamos, ¿cierto? Pero tratar de estar muy compenetrados con el Señor y de santificarnos para el Señor para poder hacer eso, porque si no, entonces ¿qué va a hacer el demonio? Se va a venir en contra de nosotros. Esto pasó con los hijos del tal Escevas. Ellos eran impíos, que ellos hacían era conjuros. Entonces esa parte es muy importante. Entonces lo que estaba hablando Esposita acerca de lo de Pedro. Entonces, ¿qué hizo? Jesús acompañó a Pedro al mar y le dijo, Señor, en tu nombre echaré la red. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que en el nombre de Jesús, si usted va a ir a echar un demonio en su nombre, se va a burlar de usted. Y como decía mi esposita, si usted está mal espiritualmente y usted va a echar un demonio de mentira y usted es un mentiroso, un demonio de adulterio y usted es un adúltero, ese demonio lo que va a hacer es reírse de usted y dejarlo en vergüenza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar al máximo de estar espiritualmente bien espiritualmente. Continuamos. Dice que, mire, el ayuno y la oración son bases que nunca podemos olvidar. Mire, son bases. El ayuno y la oración son bases que nunca podemos olvidar ni abandonar. No las podemos abandonar, mis hermanos. Tenemos que orar, leer la palabra y estar en oración. Porque al usted estar en oración y leyendo la palabra, usted está en comunicación con el Señor. Está en comunicación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al contrario, debemos crecer cada día más en ellas. Pero si no aplicamos el conocimiento, es algo de lo cual el enemigo se aprovechará. Si no aplicamos el conocimiento, como dice aquí en la cartilla, el enemigo se va a aprovechar de todo eso. En este momento, por decir algo, ¿cuánta gente en este momento está en angustia? El diablo les está hablando, el diablo les está diciendo esto o aquello, a unos que a que roben, incitando a la gente que vayan y atraquen los supermercados, los saquen. Eso es lo que está hablando el diablo.
Eso no lo hace Dios, eso lo hace el enemigo. Entonces, si yo estoy fortalecido en el Señor, le digo: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo te tengo a ti, Señor, y tengo tu promesa, que a tus hijos tú no los desampararás. Por eso ese pasaje tan lindo de David, cuando él dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dijo: mi socorro viene de Jehová. Él reconoció que el socorro venía de lo alto y que Dios no daría los pies al resbaladero, que él sería la sombra al lado de él y cuidaría su salida y su entrada. Entonces, mis amados, hay que estar bien preparados para esta guerra espiritual, con muy buenas bases, con principios bíblicos, como dice, y dar como resultado, porque si no estamos con los principios bíblicos bien preparados en la palabra, dice que como resultado, dice, habrán fracasos, frustraciones y derrotas. Eso tendremos si no estamos preparados. Si no estamos preparados, cimentados en la palabra de Dios. Dice, vamos a mirar un ejemplo, y es un ejemplo del rey David. El rey David quiso traer el arca a Jerusalén, pero resulta que el rey David, antes de ir a consultar con Dios, primero dice que consultó con todos los reyes, con todos los sacerdotes, en fin, y el Señor fue el último. Por eso dice, miremos este gran ejemplo de las Escrituras, el rey David y el arca de Dios. David decidió traerla a Jerusalén y preparó lo mejor para hacerlo. Claro, él lo quería hacer bien, pero tenía que consultárselo al Señor. Esta es la importancia de uno consultar con el Señor, mis amados. Entonces dice, vamos a ver algo aquí antes de continuar, y es en el libro de Números, en el capítulo 7, el versículo 6 al 9, se los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes. Dice, y a los 8 bueyes. Y en el versículo 9, pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Los levitas estaban encargados del arca del pacto, del arca de Dios, y por eso dice que Moisés repartió a cada uno según su ministerio. Su ministerio. Ahí lo que vamos a ver con David fue que cometió un error. Y vamos a ver qué nos dice. Dice que se vino muerte sobre ellos. Y vamos a verlo, qué dice la palabra de Dios en ¿cuál tiene mi esposa? Crónicas. Primera de Crónicas 13. Del 1 al 12. Del 1 al 12. Dice, David propone trasladar el arca a Jerusalén. Ojo, mis amados. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Paremos Israel. ahí un momentico, esposita. ¿Qué dijo? ¿Consultó con qué? Con capitanes de millares y centenas. Y con todos los jefes. Pero no consultó con Dios. Ya más adelante dice, a ver si es la voluntad de Dios. Sigamos, esposita. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, pues, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y elegidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. No hemos hecho caso de ella, sí, sigamos. Lo sigo el derecho.
Y dijo toda la asamblea que se hiciera así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahí. Dijo la asamblea que hiciera todo como que parecía como bien. No estaban seguros. Le parecía bien. Le parecía bien al pueblo, pero ¿qué decía Dios? ¿Qué decía Jehová de los ejércitos? Si al pueblo le parecía bien, pero no se le había consultado a Dios, que era el más importante. Tenían que tener un conocimiento de cómo se cargaba el arca, cómo se llevaba el arca y quiénes eran los autorizados para cargar esa arca. Ese fue el gran error de David. Y dice que más adelante, por ahí en el capítulo 13 o no sé dónde muere, donde matan a... Dice aquí, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abimadad en un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaron el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpos, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la área de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Tremendo. ¿Quién murió? Usa. Usa estaba cargando el arca y no tenía por qué hacerlo, porque no tenía esa autoridad. Entonces ahí se cometió un gran error y dice que la ira de Dios se encendió y lo mató. Entonces, mis amados, dice en la cartilla, ahí dice, miren lo que dice, pero todo terminó mal, porque desconocían cómo realmente se traía el arca de Dios, y esto lo que trajo fue muerte. ¿Por qué? Porque había una ignorancia, porque no tenían un conocimiento de cómo se trasladaba el arca de Jehová y quién debía de trasladar esa arca. Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros, tener un verdadero conocimiento y pedirle a Dios que nos dé la autoridad que ya no la dio, pero que nos dé la unción y nos prepare para lo que Él nos quiera preparar, mis amados. Por eso dice allí, decía que Moisés repartió a cada uno según su ministerio, mis amados. Entonces, miremos qué dice lo que pasó luego, que ya fue bueno. En Primera de Crónicas 15, del 11 al 15, dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas 15. Del 11 al 15. Dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Amén. Ahí aclara bien el Señor. Los levitas los llamó. Otro versículo, amor. Sigue. Dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca a Jehová, Dios de Israel. Amén. Tiene dos connotaciones bien importantes este pasaje. Hicieron lo que no tenían que hacer. Mire que ahí nombran a los levitas y les dice, santificaos. Santificaos. Ahí ya entra el conocimiento de que eran ellos los encargados de llevar el arca del pacto, el arca de Jehová. No eran nosotros, mis amados. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando estamos en la guerra espiritual, mis amados, tenemos que tener un conocimiento.
ser dirigidos directamente por Dios, pedirle la dirección a Él, porque tampoco podemos entrar así, creyéndonos la Coca-Cola del desierto. Aquí estoy y voy a echar fuera todo demonio, voy a atar toda potestad. Si no estamos preparados, mis amados, si no tenemos un conocimiento de la palabra, si no oramos antes de ir al lugar que Dios nos envíe, vamos a salir mal. Todo va a terminar mal, mis amados hermanos, como pasó con el arca de Jehová, con David. Todo terminó mal, hubo una muerte. Pero si vamos con el conocimiento de Dios, mire, eran ellos los encargados de cargar el arca del pacto, mis amados. Dice, ya para concluir, mis amados hermanos, esto nos enseña que todo lo que hagamos debe de ir conforme a la voluntad de Dios, sobre todo en la guerra espiritual, porque así veremos la victoria, mis amados. Esa es la enseñanza de Dios. Esto nos enseña que todo debe de ir conforme a la voluntad de Dios. Yo he tenido muchas experiencias con esto de guerra espiritual. He visto salir cantidad de demonios de diferentes maneras, pero también me he ido, como el chacho de la película, a sacar un demonio y salgo enfermo, mis amados. Salgo enfermo, ¿por qué? Porque no me he llenado de Dios, porque no me he llenado de su Santo Espíritu. Entonces muchas veces uno se cree el chacho, y eso les pasó a los tales hijos de Sebas. Se creían los chachos y dijeron, en el nombre del que predica Pablo. No, mi amado, uno tiene que ir firme y hacer lo que dijo Pedro: en tu nombre echaré la red. Eso es lo que tenemos que hacer, amada esposa, tener el conocimiento, llenarnos de la palabra. Dice, porque la victoria completa se hace con conocimiento. Mis amados, yo los bendigo en esta tarde. Deseo que la paz de nuestro amado Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, mis amados, esperando que la palabra de Dios haya llegado hasta sus corazones y que estudiemos muy bien estos pasajes que el Señor nos dio, para que podamos pelear contra el enemigo. Amados míos, estamos en unos tiempos bastante peligrosos, pero tenemos la promesa de Dios, que si esperamos y confiamos en Él, no seremos avergonzados. Y tenemos la promesa de Dios en Lucas 10:19 y en Marcos 16:17. Hay que creer, porque Él dice, estas señales seguirán a los que creen. Tenemos que creer, mis amados. Y si usted, como siervo de Dios, Dios le ha dado esa autoridad para hollar serpientes, escorpiones y echar fuera demonios, hermano, prepárese para ello bien y créale a Dios. Tenga la fe de que Dios lo va a hacer, que Jesucristo es el que lo va a hacer a través de usted, mis amados. Dios los bendiga. Los dejo en compañía de mi esposa. Cierra el estudio de guerra espiritual en esta tarde. Nos veremos en una nueva oportunidad con la ayuda de Dios, que espero que sea muy pronto, para el próximo martes con la ayuda de Dios. Dios me los bendiga. Bueno, amados hermanos, vamos a orar, a despedir este tiempo. Señor, te damos infinitas gracias, Rey del cielo y de la tierra, por habernos permitido en esta tarde elevar, Señor, una oración a ti, por habernos permitido conocer más de tu palabra, papito lindo, porque todos los días aprendemos más de ti, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, que nos diste hoy, Señor, haya caído en buena tierra, que sea como ese martillo que quebranta la piedra, que podamos ponerla por obra, Señor, que esa palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón, que se haga una realidad en nuestra vida, que se cumpla el propósito por el cual Dios ha enviado esta palabra en esta tarde. Te damos infinitas gracias, Señor, porque para los que vivimos aún hay esperanzas, Dios. Gracias porque aún a pesar de las dificultades y lo que estamos viviendo, Señor, tú has estado con nosotros, nos has guardado, Señor.
Tú eres tan bello, Señor, y nos has guardado en el huequito de tu mano, Señor. Agradecemos tanto, Señor. Yo te doy gracias por todos mis hermanos en Cristo, por todos los que en este momento nos están viendo, por los pastores. Te doy infinitas gracias por cada familia representada, Señor. Te pido por cada familia de mi congregación de Fe y Esperanza y por todas las congregaciones, Señor, para que en estos momentos, Señor, seas tú enviando esa bendición, Señor. Que seas tú llenando, Señor, esas alacenas, las neveras, Señor, que seas tú supliendo, papito lindo, a todos los hermanos y a todas aquellas personas que en este momento no tienen de qué suplirse. Te damos infinitas gracias, papito lindo. Te pedimos también por todos los médicos, Señor, por los policías, por todas aquellas personas que en este momento están ayudando, Señor, en estos momentos de crisis. Te pedimos que los bendigas, te pedimos que los guardes, que los protejas, Señor, y que les dé las fuerzas, Señor, a los presidentes, Señor, a todas las autoridades, que les des la sabiduría que ellos necesitan, Padre, para poder actuar en estos momentos tan difíciles. Te damos infinitas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias, papito lindo, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones. Bendiciones, Dios los bendiga.